Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerios. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes y gratitud a Hashem porque Él ha puesto las condiciones para que este siervo esté aquí ante ustedes. Gratitud a Él porque me ha permitido despertar y tener sanidad. Mis hermanos y mis hermanas, les mando la barajá a ustedes y a cada una de sus familias, a quienes nos escuchan en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, continente europeo, aquí mismo, en la ciudad, en el estado, en México. Un fraternal saludo a nuestros hermanos de Texcoco Time, mi hermano Mario y su especial familia, así mismo también para mi hermanita Rosy de Zumpango, a su esposo, nuestro hermano Roberto, así como también a nuestras hermanas de toda la República, de Guadalajara, donde Java Ministerios tenga esa semillita, donde ha fructificado y se ha multiplicado. Bueno, nuevamente, gracias por permitir entrar a sus hogares y así igual transmitirle una nueva enseñanza, una enseñanza que la verdad le he estado dando más estudio y agrega más y la verdad se hace muy extensa, pero bueno, vamos a tratar de no pasarnos de una hora porque sí es para mucho tiempo esta enseñanza. Y el tema principal de esta enseñanza es Yeshua el pastor. Nada más con la pura palabra, la última, pastor. Sí, imaginemos a un pastor, ¿verdad? Ahora imaginemos a nuestro pastor, a nuestro maestro, a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que Él vino a rescatar a esas ovejas, esas que estamos perdidas, ¿sí? Y bueno, dentro de ese tema principal, Yeshua nuestro pastor, el pastor, hay varios subtemas, les voy a nomás comentar 3, pero está el pastor provee, el pastor restaura también, y hay otro muy importante, Yeshua guía o el pastor guía, ¿sí? Como ustedes lo ven, son subtemas muy relevantes, pero ahora sí el principal es este, con el que voy a iniciar, Yeshua el pastor, e iniciamos. Retomo un poquito del tema pasado, hablábamos de nuestro don Yeshua, que fue humano, ¿sí? Y pues entender que desde el punto de vista de Dios, como tal, ¿verdad? También, porque fue humano, tuvo muchas circunstancias, tuvo muchas situaciones durante el tiempo que estuvo pisando esta bendita tierra, que él gracias a que Él fue el Cordero, el que fue el Corbán perfecto. Bueno, estamos nosotros, que la serpiente perdió, ya nos toca a nosotros. Ahorita voy a tocar ese tema, un poquito, un avance. Nos toca a nosotros pisotearlo, ¿verdad? Entonces, entender que nuestro amado Yeshua HaMashiach fue humano y Él pasó por todo. Entonces, Él también fue tentado, recordemos las veces que fue tentado, ¿sí? Fue tentado cuando tuvo hambre y cuando quiso el Satán que se postrara ante Él y tantas cosas que el enemigo quiso hacer que nuestro Adón Yeshua cayera, y bueno, afortunadamente Él dijo Ejad con el Padre, sí, unidad. Y precisamente pues viene una pregunta muy importante, y como también se las hice cuando lo toqué ese tema, muchos hemos sido tentados,
¿Y cuántos han sido tentados también en estos días, en esta semana? ¿Sí? Y bueno, el simple hecho en el que hay un pensamiento que quiere entrar y que permanece ahí, ¿sí? Y no debe de anidarse, y a partir de ese momento empieza la tentación, empieza el plan magistral del enemigo, empieza a inyectar, a meter esa semillita de incertidumbre, esa semillita de tentación, esa semillita que tú puedes hacerlo, no te pasa nada, ¿sí? Y bueno, no hay que permitirlo. Tenemos, Baruch Hashem, tenemos a un roé, un maestro que es nuestro roé Jesús Fernández Isaac García, y que le mando un fraternal saludo a él y a su esposa, ¿sí? Y a cada uno de su familia, y que gracias a él, porque nos ha dado esas herramientas que Hashem le ha permitido darle a conocer, y cuál él baja y nos las entrega, ¿sí? Y precisamente ayer en el tema que nos tocó fue igual, esas herramientas que nos ha dado, de tanto de guerra espiritual, ese conocimiento nos ha ayudado a quitar esos gigantes. Ahorita también voy a tocar un poquito de su tema nada más. Bueno, entendemos que Yeshua fue humano, ahora vámonos por el lado de que Yeshua, el pastor. Iniciamos el tema. Ahora quiero presentarles a un Yeshua que seguramente ya han conocido en este rol, y es el de Yeshua, el pastor. Y hay un adjetivo calificativo de muchos años, y tanto el adjetivo calificativo bueno, y el cual el Eterno nos ha dado como hijos, nos ha puesto como su pueblo, y el adjetivo que ha prevalecido desde el inicio es el de oveja, o el de somos ovejas, ¿verdad? Y todo vemos ahora sí a un pastor, ¿sí? Y es todo un arte dirigir a unas ovejitas. No es fácil. Es todo un arte ser pastor. Pero el oficio de pastor, de sacar a las ovejas, por ejemplo, por las mañanas, temprano, a pastar, a cuidarlas del peligro, ¿sí? Darles de comer, llevarlas a beber agua, llevarlas, traerlas, ¿sí? De una manera segura. Y en ese momento se crea un vínculo entre las ovejas y el pastor, ¿sí? Un vínculo entre ovejas y pastor. Y bueno, hoy lo veo de esta perspectiva porque yo veo, al menos llegué al lugar que Hashem tenía para mí. Yo lo veo a nuestro roé, nuestro pastor, que él se entrega por las ovejas y él trata de alinearnos, y hace un gran esfuerzo porque dedica mucho tiempo al estudio, la preparación, para darnos ese buen pan, ese buen vino y ese buen aceite, tanto en el servicio mayor, así como igual las enseñanzas de los martes de Torah general, y aparte lo que tiene en otros grupos. O sea, es un trabajo muy, muy grande el de él, el de ir acercando estas ovejas, ir preparando personas, hermanos, ¿sí? Para ir acercando más ovejas. Entonces es muy desgastante ese trabajo, pero fructífero. ¿Por qué? Porque hay mucho fruto. Hashem bendice, y Hashem bendiga la vida de nuestro pastor, ¿sí? Y les decía, desde hace mucho tiempo existe
La palabra oveja, igual el de pastor, ¿sí? El de pastor. Y me voy, hago un paréntesis, voy a hacer un pequeño paréntesis un poco larguito, pero es importante, porque ese adjetivo que les dije de ovejas viene de mucho tiempo atrás, y por ejemplo lo vemos, está escrito en la Torá, y lo vemos en Jebel, ¿sí? Jebel, él fue un pastor de rebaño también, ¿sí? Y recordemos que Jebel, cuando presentó la ofrenda, presentó lo mejor, ¿sí? Bueno, ustedes ya conocen la historia de Jebel y Caín, ¿sí? Entonces, ahí aparece el pastor y el rebaño, un rebaño de ovejas, corderos, y eso lo podemos encontrar, nomás se los hago saber si gustan apuntarlo, en Bereshit o Génesis, capítulo 4, versículo del 2 al 4. Les leo un poquito. Dice, en el capítulo 2, dice, había vuelto a dar a luz a su hermano y a Jebel. Jebel se convirtió en pastor de rebaños y Caín en labrador de suelos. Recordemos, bueno, que el suelo había sido maldecido, ¿verdad? Por la caída, por el pecado de nuestros primeros padres. Pero bueno, no me desvío el tema. Ahí aparece ya el pastor y el rebaño, las ovejas. Sí, y me voy más adelante. Igual, recordemos también en Ribca, Isaac, Abraham, Jacob. Sí, me voy y también, bueno, pues está otro pastor que también fue Moshe, el mismo rey David, antes de ser rey, ¿verdad? Entonces, me aboco ahorita en Jacob. Y recordemos que Isaac era riquísimo en ganado. Y por ende, pues Ribca también. Y nos vamos a los hechos que sucedieron de que, porque Jacob en ese momento también era pastor, ¿sí? Él cuidaba de las ovejas de sus padres. Y Esab, bueno, pues recordemos que Esab era todo lo contrario, ¿sí? Él era cazador, pero de otra forma, no grato para Hashem, ¿sí? Pero bueno, tuvo su mérito también Esab, quieran o no, bueno, tuvo su mérito, invariablemente que había perdido la primogenitura, ¿verdad? Recordemos que cuando se fue Jacob, huyendo de cuando le quitó la primogenitura, le quitó la bendición a Esab, Esab se quedó cuidando de su padre. Recordemos que Isaac ya no veía, no tenía luz en sus ojos, ¿sí? Pero de ahí Jacob se fue ¿a dónde? Donde estaba su futura esposa, bueno, esposas, y igual a seguir de pastor, seguir cuidando rebaños, ¿sí? Ahí continúa la historia. Y como les dije, en Abraham también. Entonces, pero me evoco a Isaac porque de Isaac, de ahí salieron, ¿quiénes? Las 12 tribus. Y lo que voy, de lo que hablo de Jacob, lo podemos encontrar en Bereshit. Se mencionó nada más Bereshit capítulo 31, versículo del 37 al 42. Ahí habla de cuando sale de casa de Labán, de su suegro y tío, porque era hermano de Ribca, ¿sí? Y sale con todo el ganado, con las esposas, los 11 hijos, ¿sí? Entonces, recordemos que lo fue a perseguir
Labán, después de 3 días, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya se fue y se llevó tus hijas y se llevó sus hijos y bueno, lo fue a perseguir, ¿sí? Lo fue a perseguir. Y recordemos que bueno, Labán fue muy tramposo con Jacob, ¿sí? Realmente Labán se hizo rico con Jacob, porque se produjeron las ovejas, todo el ganado se produjo, sobreabundó, ¿sí? Porque ahí estaba la bendición. Y sabía Labán que al irse Jacob se le acababa la bendición, ¿sí? Y bueno, hay una palabra muy importante que quiero hacerles mención. ¿Por qué? Porque más adelantito la voy a ver en la historia de Moshe. El Eterno, eso lo encontramos en el capítulo 37, en el capítulo 31, versículo 40 y... caray, me perdí. Bueno, habla de que ya era el tiempo de que Jacob saliera de casa de Labán y vio que pues Labán lo estaba explotando y que dijo, bueno, pues veo que estás afligido, te están afligiendo y pues es tiempo de que salgas, ¿sí? Y fue en el momento que salió, porque ahí vio Hashem, el Eterno vio que lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo con Jacob. Claro que había un propósito también de esa salida, porque iba a ir a pagar un pendiente que tenía con su hermano Esab, ¿sí? Pero lo que vemos es que Hashem está en todo. Hashem está en todo, y lo vemos también en el pastor también de Moshe. Si recordemos que Moshe andaba en el desierto y cuando ve la zarza encendida, atrae unas ovejas también, andaba de pastor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Eterno? Le dice a Moshe, he encontrado, he escuchado, vamos a decir, la queja de mis hijos, ¿verdad? Los hijos de Israel. Y bueno, pues, ¿sabes qué? Vas a tener que ir por ellos, ¿sí? Y eso lo encontramos en Shemot, capítulo 2, versículos del 23 al 25, ¿sí? Ahí viene, ahí está diciendo que los hijos de Israel, o sea, las ovejas del Eterno, tenían cargas de trabajo inmensas, ¿sí? Y que recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿sí? Y dice, y en el versículo dice, y Dios vio a los hijos de Israel y Dios tomó conciencia, ¿sí? Entonces, Hashem nos ama y nos dio, cuando llegó Mashiach, nos dio ese adjetivo de ovejas, pero las ovejas ya existen desde mucho antes. Igual pastor, ¿sí? Hay otro también, el rey David. El rey David también fue pastor, cuidó ovejas, y tanto le sirvió al rey David andar cuidando ovejas, y eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 10 al 13. Y dice, aquí recordemos que el Eterno, Hashem, envía a Samuel, al profeta, ¿sí?
Bueno, se lo leo mejor. En el capítulo, empiezo en el 10, dice, así se presentó Yisai a 7 hijos, a 7 de sus hijos delante de Samuel. Y Samuel le dijo a Yisai, Yahweh no ha escogido a ninguno de estos. Capítulos anteriores les decía, Hashem mandó a Samuel a decir, ¿sabes qué? Llévate el aceite porque vas a ungir. Ve a buscar a Yisai, que es el padre de David, ¿sí? Y le dice, ahí vas a encontrar al ungido. Va y se presenta y va ante el padre de David y le dice, bueno, tráeme tus hijos. Y empezó a verlos y decía el profeta, no, y este no es, y este no es, y este no es. Y les digo en el 10, dice, así se presentó Yisai a 7 hijos, a 7 de sus hijos delante de Samuel. Samuel le dijo a Israel, Yahweh no ha escogido a ninguno de estos. En el 11 dice, entonces Samuel le preguntó a Yisai, ¿estos son todos los muchachos que tienes? Él respondió, queda todavía el menor, está atendiendo el rebaño. ¿Sí? Y Samuel le dijo a Yisai, manda a buscarlo, que no nos vamos a sentar a comer hasta que esté aquí. ¿Qué dijo? Aquí no nos sentamos hasta que venga David, hasta que lo unja, ¿verdad? En pocas palabras. Así que fueron y lo trajeron. Era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Samuel entonces salió hacia Ramá. Ahí fue ungido David y él estaba pastoreando, él andaba con su rebaño, ¿sí? Hasta que lo trajeron. ¿Y qué hizo el rey David? ¿Qué hizo el rey David? Él adquirió experiencia durante el tiempo que anduvo cuidando el rebaño. Recordemos que él tenía una onda, o sea, un pedacito de cuero con unas garritas y con la cual usaba para ahuyentar los animales, todo lo que acechaba a las ovejas. Y que eso le sirvió en su tiempo y en su momento a David, cuando llegó el momento de enfrentarse a nada más y nada menos a Goliat. ¿Sí? Y que recordemos que ofendió al pueblo de Israel y que dijo, ¿dónde está el incircunciso? ¿Sí? Y se ríen del rey David, bueno, de David, en ese momento todavía no era rey. El mismo Goliat se reía de él, un gigante. Y ahora sí, como lo vimos en Torá, en Caleb y Yehoshua, ambos no tuvieron miedo a los gigantes. ¿Sí? De los 12 que mandaron a explorar la tierra de Canaán,
que no había necesidad porque ya estaba entregada, Pero bueno, Moshe los mandó y bueno, los valientes fueron ellos dos, ¿sí? Los otros temerosos, los otros 10, que Hashem como que los acabó porque tercos y testarudos como quiera desobedecieron y hablaron mal de la tierra prometida y hablaron mal de muchas cosas. Entonces hubo Lashon Hará, hubo muchas cosas. Pero más sin embargo esos dos valientes, así como el rey David se enfrentó a Goliat con una honda y una piedra y usó la misma espada que traía Goliat, con la cual le cortó la cabeza. Y ayer en la enseñanza, bueno, ya la han escuchado, y la anterior, de los gigantes, con emuná, con fe, ¿sí? Porque Hashem ya nos entregó todo. Es cuestión nada más de accionar. Y como dice la Torá, ya es tiempo de levantarse. Así el rey David se levantó. ¿Y de dónde salió Machía? ¿De dónde salió nuestro Salvador? De los dentros del rey David. Y si nos vamos más atrás, desde Abraham. Entonces, estamos hablando que existe esa palabra de pastor, de cordero, de hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Continúo con la enseñanza. En la actualidad, curiosamente, el ejercicio del oficio, o sea, de pastor, no es tan fácil. Requiere mucho trabajo, requiere mucho conocimiento, requiere también estrategia, incluso conocimiento de primeros auxilios. Por ejemplo, un corderito, una oveja, se lastima o algo, tiene que tener ese conocimiento el pastor, ¿sí? Y hago un paréntesis aquí y se me viene a la memoria, gracias a Hashem. Viendo yo el teléfono, hicieron un ensayo en cierta parte del mundo donde había unas ovejas en un campo y estaba estaba el pastor de todos esos corderos, de esas ovejas. Hicieron la prueba a ver si las ovejas seguían a otro pastor o a otras personas, ¿sí? Y desfilaron sin fin de personas haciendo los silbidos que hace el pastor, haciendo los murmullos que hacía el pastor, haciendo los silbidos que hacía el pastor. Las ovejas ni se inmutaban, ellas seguían comiendo, ni les hacían caso a los que desfilaron. Mas sin embargo, cuando llegó el verdadero pastor de esas ovejas, en el momento que silbó, se levantaron, ahora sí, dejaron de comer y se pararon y buscaron dónde estaba el pastor, ¿sí? Entonces, es muy importante el trabajo de un pastor, ¿sí? En el caso vamos a hablar ahorita de las ovejas, pero también es muy importante el trabajo de un pastor en la actualidad. Y como se lo dije hace un momento, de nuestro Roé, es un trabajo muy profundo que tiene que ser, una preparación que él tiene que tener, un conocimiento que tiene que ser, una conexión constante con nuestro Padre Eterno, con Hashem, ¿sí? No es nada más de venir, sentarse y ya y dar, no. Lleva un proceso de preparación, inclusive de hacer a un lado de momentos la familia para prepararse, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene un rebaño y que tiene que rendir cuentas ante Hashem. En la intimidad no sé con Hashem cómo le haga, pero al menos me imagino que tiene que rendir cuentas todos los días de cada uno de nosotros, nuestro Roé, nuestro pastor, ante el Eterno. Así el trabajo que está haciendo, por lo que les decía ahorita. Hicieron esa prueba a esas personas y no. ¿Sí? Continúo. Somos parte de
una asamblea, una congregación donde Yeshua está, donde reconocemos a nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Y parte de este cuerpo somos, ¿sí? Y cada uno cumplimos una función, ¿sí? Y también nos llamamos ovejas, ¿sí? Y tenemos una función cada quien, porque como nos lo dice nuestro Roé, tenemos una función muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que venir preparados previamente a una enseñanza que Él nos va a dar. Vamos a hablar de la enseñanza de Torah general. Ahorita estamos en Devarim, ¿sí? En el Sefer Deuteronomio de Devarim, en la Parashat de Devarim también, la primera. Ya se va a cerrar, ya más falta un tema. Entonces, hay que venir preparados también nosotros. Hay que adquirir ese conocimiento en la Torah, en el Midrash, para así cuando Él esté desarrollando la enseñanza, ya sepamos de qué está hablando, ¿sí? Entendamos qué está hablando, ¿sí? Entonces, tenemos una función muy importante nosotros y es una gran ayuda para Él también, el prepararnos previamente para venir aquí, a alimentarnos, a beber, ¿sí? A tomar ese aceite, a comer ese pan, a beber ese vino, ¿sí? La primera lectura es de los Salmos, capítulo 100, versículo del 1 al 2. Dice: un canto de alabanzas, de acción de gracias, griten de alegría a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con gozo, entren a su presencia con exultación. Si estamos en el rol de ovejitas, y como lo leemos, ¿sí? Lo acabo de leer, ¿qué es lo que sucede? Que hay que venir con gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos hablamos del pastor, el pastor de ovejas tiene varios instrumentos, tiene varias habilidades, ¿sí? Recordemos que un pastor tiene una varita, ¿sí? Collado. Un callado que es una varita con un gancho, ¿sí? Aparte, como les dije, los silbidos, la voz, la boca, ¿sí? Como les decía en ese momento, reconoce la voz de su pastor inmediatamente, ¿sí? Entonces, nosotros como ovejitas, ¿sí? Venimos a la Keilah, aquí a la sinagoga, ¿sí? Y aquí, como lo dije en el Salmo, tenemos que venir con cantos de alabanza, gritando de alegría, de gozo. Y aquí hay una parte muy importante que juega nuestro Roé, nuestro pastor. Bueno, y lo vemos en la alabanza, en los Shabbat, ¿sí? Nos da el ejemplo, ¿sí? Él viene, se prepara también, se prepara para dar la enseñanza del servicio mayor y también se prepara para alabar, glorificar el bendito nombre de nuestro Elohim, ¿sí? Y qué bonito es cuando estamos todos juntos, alabando, glorificando el santo bendito nombre de nuestro Adón, ¿sí? Entonces, venimos y se siente ese gozo, esa alegría, cuando estamos todos juntos, cuando estamos alabando,
cuando está nuestro Roé, nuestro pastor, nuestro rabino, él está subiendo esa alabanza a Hashem, porque es para Hashem, ¿sí? Es para él. Entonces, tiene un gran trabajo y tiene que prepararse. Y tiene, así como les dije ahorita, un pastor tiene que usar varios instrumentos. En el pastor que pastorea las ovejas, lleva una vara, collado, usa silbidos, usa su boca, usa sus manos. ¿Qué nos dice nuestro Roé? Usen sus manos, aplaudan su boca, alaben, levanten manos. Es una forma de glorificar y él permitir que suba esa alabanza a Hashem, ¿sí? Entonces, cuando todos estamos reunidos espiritualmente, somos una bomba, ahora sí, perdón por la expresión, atómica, ¿verdad? Que impacta individualmente y en lo colectivo impacta también, porque estamos todos juntos. Y, por ejemplo, no es lo mismo, y se lo digo porque me ha tocado estar en casa escuchando las enseñanzas en el Shabbat, me han tocado dos o tres ocasiones, estar así del otro lado, y no es lo mismo, no se siente lo mismo recibir una enseñanza por medio de Facebook, al estar presentes aquí, que está la presencia del Rúa, que está Yeshua, porque Yeshua mora con nosotros cuando estamos reunidos todos. Está el Rúa, y hay algo muy hermoso, y al menos de mí, a veces está la alabanza y se siente un aroma agradable, así, no sé, como un perfume, pero es un aroma muy, muy agradable. Entonces quiere decir que está el Ruach, está aquí con nosotros. Entonces, pero es un trabajo muy grande que tiene que hacer nuestro pastor, nuestro Roé, ¿sí? Prepararse. Bueno, igual, como les dije, las enseñanzas tienen que preparar también. No es fácil llegar al púlpito, ¿sí? Porque él tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas a nuestro Elohim. Entonces, imagínense nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él vino para ser nuestro pastor. Él vino, como en el tema pasado se hizo humano, vino a sufrir todo lo que hemos pasado nosotros, a excepción de que Él no vino a cumplir la función de ser padre, ¿sí? Biológico, ¿sí? Pero hoy estamos viendo el otro lado de como pastor, que vino a acercar a estas ovejas perdidas, esas ovejas que llegaron pastores con enseñanzas equivocadas, con enseñanzas de hombres, y los desviaron por el otro camino, y que bueno, le tocó a nuestro Adón Yeshua acercarlas, ¿sí? Y les leo la carta de Juan. Aquí hay algo muy, muy bonito y mucha instrucción. La carta de Juan, que en nuestros hermanos dicen el Evangelio de Juan, ¿verdad? Nosotros son cartas. Capítulo 10, versículo del 10 al 15. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Ese es el ladrón. Y dice nuestro Adón Yeshua: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Es lo que dice nuestro Mashiach, nuestro Adón Yeshua. Si no vengo solamente para que puedas vivir, sino para que vivas bien, para que vivamos en abundancia, rescatarte. Y como lo dice, me adueño de palabras de nuestro Roé. Recordemos que las bendiciones y la abundancia, en el caso de nosotros, algunos ya las tienes, otros no las tenemos. ¿Están donde? En los lugares celestes. Mashiach ya fue, pisoteó al enemigo, ya lo tumbó, lo derribó. Ahora nos toca a nosotros guerrear por esa abundancia. Pero esa abundancia no viene sola. Así como lo muestra el logo que usa de la emuná del creyente, ¿qué hay al fondo? Una Torá. ¿Qué hay al fondo? Una puerta angosta. ¿Qué representa la Torá? Representa mandamientos. Representa alinearnos a algo que Hashem dejó. Y la puerta angosta no permite que entramos con cáscaras, con clipot, ¿no? Y para ello hay que trabajar. Y nos lo está diciendo nuestro Don Yeshua. Se lo leo nuevamente. Yo he venido para que tengan vida, para rescatarnos. Y por ende, la abundancia. En el 11 dice, yo soy el buen pastor. El pastor que pone su vida por las ovejas. Él puso su vida por nosotros, como se le dije al inicio. Él fue el corbán. Él fue el sacrificio por nosotros. Sí, continúo con el 12. Pero el asalariado, que no es pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, o sea, el enemigo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Las arrebata y esparce las ovejas. ¿Y qué dice nuestro Don Yeshua? Yo vine a rescatarlos. ¿Sí? Vine a rescatarlos de ese enemigo que yo ya lo pisoteé, que yo ya lo tumbé, que vino y me tentó y no pudo conmigo. Tenía hambre y no. Vino y me puso tantas cosas que hizo el Satán, Satán, no sé cómo lo conozcan ustedes en las naciones. ¿Sí? Continúo. Huye, en el 13 dice, huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy, otra vez, el buen pastor. Y como mis ovejas, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy, se me viene a la mente, y ahorita que estamos en el libro en el Sefer, de Baikra, Levíticos, siempre cuando leo una porción y dice el Eterno, yo soy el Eterno, yo digo, firma el Eterno. ¿Sí? Entonces aquí dice Yeshua, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y habla del lobo, por ejemplo, y si nos remontamos mucho más atrás, ¿qué hacía el rey David? O David cuando era pastor. ¿Qué hacía Jacob? ¿Qué le dijo Jacob a Labán? Tú no te dabas cuenta, Labán, cuando la fiera venía y mordía a una oveja. Yo te rendía las cuentas, yo te entregaba las cuentas. ¿Tú nunca te enteraste? ¿Sí?
Entonces, Jacob también hizo una función, así como el rey David, ¿sí? De cuidar las ovejas. Continúo en el 15. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. ¿Sí? Y pongo mi vida por las ovejas. Pues la puso porque recordemos que en el tema pasado hablé donde él sentía temor cuando fue capturado. Más sin embargo dijo, Padre, que tu voluntad sea hecha, no la mía. Realmente yo vine a ser el corbán, yo vine a ser el cordero, yo vine a entregarme. ¿Sí? Yeshua nos está comparando también aquí con ovejitas. Y es verdad, nosotros necesitamos de un pastor, necesitamos una guía. Y la mejor guía, el mejor pastor y el mejor maestro es Yeshua. Y nosotros necesitamos un pastor y un buen pastor, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que da la vida por nosotros y es Yeshua. Sí. Como lo acabamos de leer, Él nos conoce y nosotros, Baruch Hashem, al menos ya lo conocemos, sabemos que tenemos un Padre, hay un Hijo que está a su diestra y hay un Ruach que nos dejó nuestro don Yeshua. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Alinearnos a la voluntad del Padre, alinearnos a lo que Mashiach vino a cumplir, la encomienda del Padre. ¿Sí? Dios nos compara con ovejitas y su Hijo Yeshua también nos compara como ovejitas. Y Él dice, Yeshua, yo soy su pastor. Espero haya sido de edificación lo que les acabo de compartir. Una hermosa enseñanza, una enseñanza muy profunda, muy amplia, ¿sí? Que se lleva un poco de tiempo. ¿Sí? Espero haya sido de bendición y entender que tenemos un elocuente intercesor, alguien que tenemos que pedir la autorización para usar su nombre, que es el de Yeshua. Y Baruch Hashem, tenemos en nuestra sinagoga a nuestro Roé, nuestro pastor, igual para acercarnos y darnos ese buen pan, ese buen vino y ese buen aceite, ¿sí? Y alinearnos a la voluntad de Hashem, ¿sí? Hashem me los bendiga. Les mando la verajá a cada uno de ustedes y a sus familias. Shalom.